Pasión por la Verdad 2018. La soberanía de Dios y la adoración. Todos los cristianos estamos completamente de acuerdo en que la adoración es la actividad máxima para la que fuimos creados. En eso no tenemos discusión entre los cristianos. Y en vista que la adoración es la actividad máxima para la cual fuimos creados, es una pasión intrínseca de la naturaleza humana, la adoración. La adoración es una pasión intrínseca de la naturaleza humana. Es indiscutible que el hombre es un adorador por naturaleza. Donde quiera ha habido hombres, se han encontrado huellas de adoración. El hombre jamás puede dejar de adorar. Siempre tiene que estar adorando a algo o a alguien. Es así porque el hombre fue creado para adorar. El hombre existe para adorar. Esto no se discute entre los creyentes. Entre los cristianos no se discute esa realidad. Pero el problema no ha sido si el ser humano es un adorador. El problema ha sido en cuanto a qué es lo adorable y cómo adorarlo. Ahí es donde se encuentra el problema. ¿Qué es lo adorable? Hablando a nivel general. En general, el fuero humano intuye que lo adorable es lo divino. Por eso ha adorado a cualquier cosa en lo que encuentre huellas de lo divino. Observemos brevemente el siguiente caso narrado en las Escrituras. Les ruego tomen su Biblia en Hechos y ábranla en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 8 al 17. Hechos, capítulo 14, versículo 8 al 17. Dice allí el pasaje: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Esto que leemos en esta porción de la Escritura, y eso que los de Listra querían hacer con Pablo y Bernabé, pregunto, ¿era un acto de adoración? ¿Qué dicen ustedes? ¿Era un acto de adoración? Sí. ¿Qué fue lo que hizo que esa gente, lo que impulsó a esa gente a adorar a Pablo y a Bernabé? ¿Qué fue lo que los impulsó? Una obra sobrenatural que habían visto con sus propios ojos.
entendían que una obra como la que vieron no podía ser realizada sino por el poder de Dios, y creyeron que ese poder era propio de Pablo y Bernabé. Tenían una noción de la verdad. ¿Cuál noción tenían? Tenían la noción de que una obra como la que habían visto con sus ojos solo podía ser realizada por un poder divino, digno de ser adorado. El problema fue que asumieron que ese poder era propio de Pablo y Bernabé. El hombre común generalmente intuye que lo adorable es lo divino. Todo hombre conoce esa verdad por intuición, que lo divino es lo adorable. Pero ¿dónde está el problema? El problema no es falta de entender que lo adorable es lo divino. El problema es quién o cuál es lo adorable. Ahí es donde está el problema. El ser humano, por su propio entendimiento, por su propia iniciativa, por su sentido común, no puede saber, no puede llegar a la verdad en cuanto a quién es el ser adorable. No lo puede identificar. Sabe que hay un ser divino que debe ser adorado, pero no puede identificar quién es ese ser adorable. En otras palabras, confunde la creación con el creador. No puede distinguir entre el instrumento y el que lo ejecuta. Confunde al artista con la obra de arte. Los cristianos, en general, por la gracia de Dios, en una gran medida hemos logrado superar ese problema, en una gran medida, porque no lo hemos podido superar por completo. Por la gracia de Dios, podemos distinguir los cristianos, hablo de los cristianos, por la gracia de Dios podemos distinguir el artista de su obra de arte y admirar al artista por su obra y no a su obra en lugar del artista. Esa distinción, por la gracia de Dios, la hemos logrado todos los cristianos, en general. Pero el asunto no es únicamente distinguir de manera general quién es el ser adorable. Sabemos que el único ser adorable es Dios, ¿verdad? De eso no tenemos duda y los cristianos no discutimos por eso. Pero hay un trabajo más que todavía no hemos logrado, o en el que todavía no hemos logrado unidad de criterio. Es saber cómo adorarle. Ahí es donde entramos en conflicto los creyentes. Por la historia bíblica y la experiencia religiosa, es evidente que el pecado causó un asombroso daño en las facultades humanas para apreciar la verdad en este punto. Y los cristianos todavía estamos afectados por ello. Esta incapacidad se ve entre los cristianos, ¿sí o no? Sí. Aún entre los cristianos más bíblicos, más ortodoxos, no hay unanimidad de criterios en cuanto a esta sagrada actividad. ¿A cuál actividad me refiero? A la de adoración.
Hay congregaciones unidas en todas las demás doctrinas de su confesión, pero sus miembros y aún sus líderes están divididos en este punto. Sí que nos costó unificar criterios en la iglesia. Fue más o menos 2 años de trabajo sobre este tema para unificar criterios en nuestra congregación. Cada quien concibe y asimila la adoración de una manera diferente. Cada quien, siendo incluso miembros de la misma congregación. La mayoría de las veces, las tendencias naturales pecaminosas, las tendencias personales se convierten en la fuerza determinante de la adoración en la iglesia. Eso indica, amados hermanos, que lograr un entendimiento y una práctica clara y correctamente bíblica no es un asunto fácil. No es algo que se puede llegar por sentido común o por escuchar un par de sermones sobre el tema. Requiere mucho más. Requiere un mayor esfuerzo y un mayor sacrificio en el estudio de las Escrituras en cuanto al tema, pero además requiere una medida especial de gracia especial. Todos los creyentes hemos sido y somos objetos de la gracia especial de Dios. Pero para entender ciertas cosas de las Escrituras necesitamos una medida especial de esa gracia especial. Todo el que se considere adorador de Dios está obligado, y esto quiero que lo retengan bien, todo el que se considere adorador de Dios está obligado a contestarse la siguiente interrogante, a respondérsela a sí mismo. ¿Es Dios soberano en la adoración? ¿Qué responden ustedes? ¿Es Dios soberano en la adoración? Yo sé que es fácil responder sí. Es fácil responder sí. Pero en la práctica es otra cosa. Les planteo la inquietud de manera más clara con la intención de plasmarla y de, por lo menos, motivarles a que este asunto les atormente por mucho tiempo. ¿Quién es el regulador de la adoración? ¿Dios? ¿El hombre? ¿O una parte el hombre y otra parte Dios? Es decir, 50 o 75 25. Esa pregunta es importante. La respuesta es mucho más importante. Tener la respuesta. ¿Qué responderían ustedes? Yo sé que todos nos atreveríamos a responder, Dios, 100% tiene que ser el regulador de la adoración. Y así es, esa es la verdad. Sin embargo, muchos creen que la adoración es un asunto que Dios dejó a libertad de cada adorador. Y así he escuchado enseñar a grandes conferencistas. A pastores destacados y respetados. Creer esto, hermanos amados, es creer que Dios se preocupó por regular las relaciones de los seres humanos entre sí, es decir, entre nosotros, de manera horizontal, y dejó nuestra relación con Él a libertad de nosotros. Solo piensen en eso.
que Dios se haya preocupado por dirigir nuestras relaciones horizontales, es decir, entre nosotros, porque nos es difícil comprendernos unos a otros, y que no se haya preocupado por enseñarnos, por dejarnos instrucciones precisas de nuestra relación con Él. ¿Qué les hace pensar eso? Pues que Dios nos dejó lo más difícil para que lo entendiéramos nosotros, y se ocupó de enseñarnos sobre lo más fácil. ¿Qué es más fácil, amados hermanos? ¿Relacionarnos unos a otros o relacionarnos con Dios? Las dos cosas son difíciles, sumamente difíciles, y ustedes lo saben, los que somos casados lo sabemos. ¿Qué tan difícil es ponernos de acuerdo con nuestra esposa? ¿Qué tan difícil? A veces hasta en el desayuno, y por el desayuno discutimos y nos peleamos. En verdad, para poder relacionarnos con Dios, necesitamos mucho más de Dios que lo que necesitamos de Dios para poder relacionarnos adecuadamente dos seres humanos. Esa es la verdad. El asunto es que muchos han creído y no intencionalmente enseñan este tema como si Dios lo hubiese dejado en nuestras manos. Pero si son los adoradores quienes han de regular la adoración a Dios, entonces ya Dios no es soberano. ¿Quiénes son los soberanos? Los adoradores en la adoración. Serían los adoradores, los soberanos en la adoración. La Biblia nos enseña que no hay asunto con el que Dios haya sido más extremadamente celoso que con lo que tiene que ver con la adoración. La Biblia muestra eso con claridad. En ningún otro asunto se muestra Dios tan celoso, tan estricto, tan exigente como en lo que tiene que ver con la adoración a Él. Y lo vemos por el primer mandamiento. El primer mandamiento comienza con eso. A la luz de la Biblia, no hay asunto que requiera mayor solemnidad, mayor rigor, mayor cuidado que el de adorar al Dios verdadero. No hay asunto más serio que ese. Pero la Biblia no únicamente enseña con toda claridad que no debemos adorar lo que no es Dios. La Biblia enseña con claridad que no debemos adorar lo que no es Dios. Éxodo 20, versículo 3, Deuteronomio, capítulo 5, versículo 7 y Mateo 4, 10. Solo hago referencia a eso porque son escrituras muy conocidas por todos los cristianos. Éxodo 23 es el primer mandamiento y Deuteronomio 5:7 también es el primer mandamiento. Y Mateo 4:10 es el caso de el Señor Jesucristo con Satanás cuando le propuso que lo adorara. Pero la Biblia es clara no únicamente en esto. La Biblia, además de enseñarnos claramente que el único ser adorable es Dios, también enseña de manera abundante que a Dios debemos adorarle
únicamente de la manera que Él mismo lo ha mandado. En eso la Biblia también es suficientemente clara. ¿Sabe dónde está la falta de claridad? En nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento no tiene la suficiente capacidad de recibir la luz que la Biblia nos provee sobre este punto. No es que la Biblia no sea clara. Las tinieblas están en nosotros y el nuevo nacimiento no las ha disipado por completo. La Escritura enseña que Dios no acepta que ninguna persona se acerque a Él por sus propios medios ni a su propia manera. ¿Eso lo enseña la Escritura? Dios no acepta que ninguna persona se acerque a Él por sus propios medios ni a su propia manera. Eso es adoración. Cuando algunos lo intentaron, tuvieron consecuencias sumamente lamentables. Y hasta ahora voy a meterme en el tema. Vamos a ver dos referencias, a considerar dos referencias muy brevemente, con el fin de dejarles solamente provocados con el tema. El primer caso está en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Miremos este caso y otro más. Aconteció que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Este pasaje es riquísima información en cuanto al tema y otros asuntos, pero no voy a hacer una exposición exhaustiva del pasaje porque, bueno, no es la intención y el tiempo tampoco lo da. Lo que vemos en este pasaje son dos actos de adoración al mismo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dos actos de adoración al Dios verdadero. Uno realizado por Caín y el otro por Abel. El de Caín fue rechazado y el de Abel fue aceptado. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué el de Abel fue aceptado y el de Caín rechazado? El de Abel fue aceptado, ¿por qué? Porque lo hizo bien. Y el de Caín fue rechazado porque lo hizo mal. Esa es la respuesta que Dios mismo le dio. Si bien hiciereis, Dios le fue sumamente claro, versículo 7. Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Con lo cual le está diciendo, no hiciste las cosas bien, ¿cómo esperas que seas reconocido? Sabemos muy bien, hermanos, por la Escritura, que lo que Dios tiene como bien es lo que es hecho conforme a sus santos preceptos, es decir, lo que es hecho por la fe en sus santos preceptos. Eso es lo único que Dios reconoce como bueno. El narrador bíblico omitió información sobre el asunto, información que nos gustaría tener.
pero con lo que narró, deja suponer que desde el principio Dios había dado algún precepto en cuanto a la forma como debían acercarse a Él. Eso se puede inferir inequívocamente de la respuesta que Dios dio al caso. Y el punto es que Abel fue aprobado porque creyó en el precepto que de alguna manera Dios les había dado y se mantuvo sujeto a él. Por tanto, fue reconocido como justo. Porque un justo a la luz de las Escrituras es el que hace la voluntad de Dios, aún el que trata con sus pecados conforme a la voluntad de Dios. Caín pretendió ser original y probablemente pensó que al ser original tendría mayor reconocimiento de parte de Dios. Este punto es importantísimo tenerlo en cuenta. Pero no voy a extenderme más. Voy a dejar aquí el análisis del pasaje, del caso, y quiero que me permitan hacer ciertas consideraciones que ya podemos hacer teniendo en cuenta los datos que hemos considerado, que hemos observado. Primera consideración en cuanto al regulador de la adoración. A la luz del pasaje, ¿quién es el regulador de la adoración? Pregunto de otra manera, ¿muestra este caso de quién es la prerrogativa en la regulación de la adoración? ¿Muestra este caso? Este caso muestra claramente que Dios es el regulador, pero además muestra otra cosa. No solo que es el regulador de la adoración, sino también que es el juez de los asuntos de adoración. ¿Estamos de acuerdo con eso? El pasaje muestra con toda claridad que Dios es el regulador de la adoración y a la vez es el juez de los actos de adoración. ¿Cuál es la prerrogativa del adorador según este caso? ¿Qué alternativa le queda al adorador? Someterse a la forma indicada por Dios por encima de los pareceres personales. Seguramente a Caín le pareció mejor hacerlo como se le ocurrió. ¿Qué encontró? Desaprobación. ¿Qué lecciones prácticas extraemos de este caso, visto de manera general únicamente? Primera lección en cuanto a la forma de adorar y la aprobación de Dios. De este caso podemos aprender, hermanos amados, que nadie debe creer que se puede adorar a Dios a su propia manera. ¿Lo aprendemos de este caso? Sí. Es contradictorio y además es antibíblico decir que yo puedo adorar a Dios a mi manera. Sin embargo, uno escucha a muchas personas llamarse creyentes, es que yo adoro a Dios a mi manera. Eso es contradictorio y antibíblico. Una lección clara de estos casos es que en asuntos de adoración
la intención no es suficiente. La sinceridad no es suficiente. Es necesario tener en cuenta en asuntos de adoración los elementos y la forma como esos elementos deben ser empleados en la adoración si realmente lo que deseamos es adorar a Dios. Muchas veces, y nuestro corazón nos hace creer que la sinceridad es suficiente para acercarnos a Dios. He oído incluso a personas enseñando a otros, lo importante es que sea sincero o sincera delante de Dios. ¿Eso es lo importante? Eso es importante, pero no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Y eso debemos tenerlo en cuenta incluso en evangelismo. Porque a veces no evangelizamos, sino decimos lo que se nos ocurre como evangelismo. Adorar a Dios a nuestra manera no tiene aprobación de Dios. ¿Y sabe cuáles son las consecuencias inmediatas? Fortalece nuestra rebelión o la rebelión del corazón caído, la rebelión religiosa del corazón caído. El que pretende adorar a Dios según su parecer personal, en el fondo lo que busca no es adorar, no es agradar a Dios, sino agradarse a sí mismo. Esa es la realidad. Cuando uno dice adorar a Dios a su propia manera, no está adorando a Dios, está buscando adorarse a sí mismo. He oído a personas que se van de una congregación porque la adoración no les gustó. ¿Se trata de que me guste a mí la adoración? Pretender que Dios se agrade de una adoración a nuestra propia manera es pretender que Dios se agrade de nuestra rebelión religiosa. Eso es una insolencia. Y no nos damos cuenta de ello. Permítanme repetir esto. Pretender que Dios se agrade de una adoración a nuestra propia manera es pretender que Dios se agrade de nuestra rebelión religiosa. Tercera lección en cuanto a los tipos de adoradores y adoración a Dios que podemos extraer de este caso. El pasaje nos enseña que desde el principio se generaron dos tipos de adoradores de Dios, del Dios verdadero. Hay dos tipos de adoradores del Dios verdadero con dos tipos de adoración. ¿Cuáles son esos dos tipos de adoradores? Uno, los que adoran a la manera de Caín. Y otros, los que adoran a la manera de Abel. ¿Quiénes son los que adoran a la manera de Caín? Los que adoran a su propia manera. Son los cainitas. ¿Y quiénes son los que adoran a la manera de Abel? Los que adoran según las regulaciones dadas por Dios. Por eso tenemos que hablar del principio regulador. Ahora hay una pregunta como aplicación. ¿A cuál de estos dos tipos de adoradores pertenezco yo? Esa es la pregunta que cada quien debemos hacer. Usted debe estar haciéndose esa pregunta. ¿A cuál de esos dos tipos de adoradores pertenece usted? ¿A los cainitas o a los abelitas? ¿Se puede decir así? Para que pensemos más en serio el asunto, reflexionemos sobre lo siguiente. Información que nos da las Escrituras. ¿De cuál simiente era Caín? Del maligno.
Si usted es uno de los que prefieren adorar según su propio gusto, es probable que sea de la simiente no redimida. ¿Hay tiempo para el siguiente caso? Se me olvidó el horario, hermano. Les ruego que vayamos a Levíticos capítulo 10, versículo 1 y 2. Consideremos otro caso, sin olvidar este otro caso, sus implicaciones y sus lecciones. Ya usted tiene una idea si adora a la manera de Caín o adora a la manera de Abel. Dice Levítico 10, otro caso muy conocido. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno de su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Se han dado varios argumentos al comentar este caso. Se ha dicho que Nadab y Abiú estaban borrachos. También se ha dicho que usurparon el lugar de Moisés o el de Aarón. Otro argumento que se ha dicho es que entraron al lugar santísimo juntos en lugar de entrar uno solo para ofrecer incienso. Se ha dicho que esto fue lo que movió a Dios a fulminarlos. Algunos o algunas de estas cosas pueda que tengan algo que ver con el suceso. Posiblemente estaban borrachos, pero la Biblia, el pasaje no nos habla de eso. Si entraron en un tiempo en que no era, tampoco la Biblia lo menciona, el pasaje no lo menciona. Pero la Biblia, el pasaje sí menciona con claridad la causa por la cual Dios los fulminó. ¿Cuál fue la causa por la que Dios los fulminó? Porque ofrecieron fuego extraño que Dios no les había mandado. La causa concreta mencionada en el texto por la cual Dios los condenó a muerte bajo el fuego de su enojo fue que el fuego con el cual pretendían agradar a Dios, noten, pretendían agradar a Dios, Dios no lo había aprobado. Era un fuego de su invención. Para Dios era un fuego inaceptable, un fuego extraño, como lo dice el texto. Hagamos las consideraciones pertinentes de esto. Nadab y Abiú eran oficiales legítimamente establecidos para el sacerdocio. Sí, ¿verdad? ¿Qué podemos ver ahí? Podemos ver que el hecho que hayan sido oficiales legítimamente establecidos para el sacerdocio no les daba derecho, aunque hubiesen sido legítimamente establecidos, eso no les daba derecho a modificar, complementar o cambiar las normas dadas por Dios para la adoración. ¿Qué fue lo que hicieron? Modificaron, añadieron. Segundo,
aunque eran legítimamente ordenados por Dios para el ministerio, fueron condenados al fuego de la ira de Dios por pretender modificar o alterar una norma para la adoración. Tercero, la intención de esos oficiales era adorar a Dios. Ellos no estaban adorando a dioses extraños, pero sí había algo extraño en su adoración. ¿Qué era lo extraño? Lo extraño estaba en la forma como pretendían adorar al Dios verdadero. Introdujeron un elemento no reconocido por Dios para la adoración, y por introducir ese elemento fueron condenados al fuego de la ira de Dios. ¿Aprendemos algo de ahí? ¿Qué aprendemos? Les comparto 5 lecciones que se pueden extraer de este caso. 1. Ningún oficial del pueblo de Dios tiene derecho o autoridad alguna para alterar, modificar o complementar las normas dadas por Dios para el culto o para la adoración. ¿Se puede aprender de este caso eso? Y debemos aprenderlo muy bien. 2. Aún los oficiales legítimamente ordenados por Dios para el ministerio, cuando introducen elementos no autorizados por Dios para la adoración, están exponiéndose a ser condenados al fuego de la ira de Dios. En el día del juicio tendremos muchas sorpresas. Y algunas tendrán que ver con la adoración. 3. No solo son condenados al fuego de la ira de Dios los que adoran a dioses extraños. Nosotros constantemente estamos condenando a los que adoran a dioses extraños. Pero a la luz de estos 2 casos que hemos considerado brevemente, también son condenados al fuego de la ira de Dios los que adoran a Dios de maneras extrañas. ¿Cuáles son las maneras extrañas de adorar a Dios según las Escrituras? Maneras no reconocidas por Dios mismo. ¿Cuántas veces nosotros habremos cometido el mismo pecado de Nadab y Abiú? Cuatro, un elemento muy importante y que está de moda en la actualidad: el ingenio humano. El ingenio, que es este caso, la originalidad, que es el caso de Caín, en asuntos de adoración no tienen aprobación divina. Dios no necesita ingeniosos en la adoración. Tampoco necesita personas originales que inventen nuevas cosas. No. El ingenio, repito, el ingenio y la originalidad en asuntos de adoración no tienen aprobación divina. Son condenados por Dios. ¿Qué es lo que cuenta en la adoración a la luz de estos 2 casos que hemos analizado? ¿El ingenio? ¿La originalidad? No. Lo que cuenta en los asuntos de adoración es la fidelidad a las normas y principios dados por Dios en su santa palabra. Eso es lo que cuenta. Por eso los adoradores deben ser los más entendidos, los que dirigen al culto, los que dirigen al pueblo en la adoración deben ser los más entendidos
en el conocimiento de Dios. ¿Recuerdan el primer libro de las Crónicas? Creo que es capítulo 25. Les ruego tengan en cuenta ese pasaje y lo estudien hasta exprimirle al máximo su contenido. Primera de Crónicas 25, 1 al 8. No me voy a dedicar a él. ¿Por qué Dios tuvo que ser tan riguroso en el culto corporativo? Los que dirigían el culto debían ser las personas más entendidas en el conocimiento de Dios. Dios no quiere ingenieros en la adoración, sino fieles. Quinta y última lección. Mediante este caso, el pueblo de Dios debe aprender que no solo la obediencia a los mandamientos morales son dignos de muerte, sino que también, la desobediencia, que no solo el pueblo de Dios debe aprender que la desobediencia, que no solo la desobediencia a los mandamientos morales de la ley de Dios son dignos de muerte, sino que también la desobediencia a las normas dadas por Dios para el culto tienen pena de muerte. La adoración, repito, como lo dije en la introducción, es el asunto más serio de todas las actividades cristianas, de todas las actividades de los creyentes. En lo que más debemos tener cuidado es en lo que tiene que ver con la adoración. Y si entendemos adecuadamente qué es la adoración, eso quiere decir que debemos tener cuidado en todo, porque toda la vida debe ser una vida de adoración a Dios, pero especialmente cuando nos reunimos para adorar. Especialmente debemos tener en cuenta eso. ¿Nos reunimos para qué? Las personas que elegimos para que dirijan la adoración, ¿qué personas son? ¿Hacia dónde conducen al pueblo? ¿Adorarse a sí mismos o adorar a Dios? Recordemos, no se trata, hermanos, de encontrar complacencia en el culto, sino que Dios sea complacido. Nuestra complacencia debe estar centrada en lo que a Dios le complace, no en lo que a nosotros nos complace. Si fuéramos a examinar más profundamente el tema a través de las Escrituras, encontraríamos, por ejemplo, en Éxodo, creo que es 30 o 34, 1 al 4, cómo fue compuesto el incienso para la adoración y los elementos que fueron añadidos, o los elementos que componían ese incienso. Algunos de esos elementos no son de olor grato al ser humano, pero Dios los incluyó y para Él son de olor grato. Eso nos indica sencillamente que hay asuntos en la adoración que pueden ser desagradables para nosotros, pero no para Dios. Les dejo con esto, con este breve abrebocas, amados hermanos, y les ruego que sigan profundizando en ello. Estos dos casos no son suficientes para entender todo lo que necesitamos entender sobre el tema. Ni siquiera lo que podamos hacer de hoy a mañana va a ser suficiente. Ustedes necesitan rogar a Dios y coger sus propias Biblias de Génesis hasta Apocalipsis y mirar, suplicándole a Dios por su Espíritu Santo que sea su maestro al respecto, que le libre de las falsas
de los falsos paradigmas de adoración que hemos concebido de una y de otra manera sin darnos cuenta. Pasión por la Verdad 2018.